miramos o recordamos cómo el 2 de abril el Congreso Nacional aprueba una disposición de alrededor de unos 2.500 millones de dólares para la contratación de deuda directa a través de la Secretaría de Finanzas. Esto a nosotros nos encendió las alarmas porque en ese entonces nosotros visualizábamos que la deuda externa de Honduras y la deuda, mejor dicho, la deuda total de Honduras iba a representar cerca de un 55% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que alrededor de unos 12.500, 13.000 millones de dólares. Sin embargo, hay un hecho también alarmante y no hay que dejarlo por fuera. Y es que el Congreso Nacional, en diciembre del 2019, con la aprobación del Presupuesto General de la República, aprobó consigo alrededor de unos 35.000 millones de lempiras, estamos hablando de unos 1.300 millones de dólares, en condición de nueva deuda, adicionales a los que había aprobado en abril. Entonces estamos viendo que los niveles de endeudamiento de Honduras son extremadamente altos y miramos que el país no tiene entonces capacidad de pago para poder hacer frente a las obligaciones nacionales e internacionales. Miramos cómo está una economía nacional e internacional paralizada y que con ello va a traer entonces una disminución en los ingresos tributarios, disminución que la misma Secretaría de Finanzas lo calculó en cerca de 18.000 millones de lempiras y que va a llevar entonces una disminución para el presupuesto general 2021 de alrededor de unos 45.000 millones de lempiras. La pregunta entonces es cómo se va a hacer el recorte del gasto y cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar las autoridades en materia económica para poder hacer frente, por un lado, al servicio de deuda que ya representa cerca del 27% total del presupuesto de la Administración Central, y por el otro lado a las necesidades de la población, necesidades que día a día, a raíz de esta pandemia, el COVID-19, son cada vez más elevadas y son cada vez más fuertes la exigencia de la ciudadanía en el territorio nacional. Organismos internacionales y también organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa y el Consejo Nacional Anticorrupción han alertado a Alejandro Cafati que por encima de los efectos en materia de salud del COVID-19, la pandemia de la corrupción pudiese tener efectos más grandes en países como Honduras. Sí, y es que hemos visto Usted me que en dice estos que 2 meses, en estos este 60... incremento del presupuesto ha ido acompañado de una discrecionalidad. Sí, es que hemos visto cómo en estos 60 días de pandemia, si así lo queremos llamar en el país, se ha utilizado esto como excusa para el manejo discrecional del mismo. Hemos visto cómo el CNA, como FODE, como ASJ han reportado en sus veedurías inconsistencias, irregularidades en las compras de emergencia, compras que muchas veces van acompañadas con una sobrevaloración de precios o con la no entrega de las mejoras de infraestructura, como ser los centros hospitalarios que tenía a cargo Copeco. En ese sentido, entonces, hemos visto que se ha utilizado esta pandemia para beneficios de propios y de terceros, muy lastimosamente, y que son la vida de los hondureños los que han estado en medio de todo esto. Nosotros como FODE seguimos haciendo nuestras auditorías, seguimos haciendo nuestros análisis, pero sobre todo seguimos dando propuestas a las autoridades nacionales en cualquier materia para poder mejorar entonces la prestación de servicios tanto del Estado en medio de esta pandemia como en tiempos normales, ¿no? Es importante también mencionar que esta discrecionalidad de fondos también llevó a que el titular de Copeco fuera separado del mismo, que si bien es cierto nosotros tenemos nuestras reservas, dado que esa no debería ser la única solución, sino que debería haber una investigación administrativa y penal exhaustiva para determinar si hay o no un delito cometido con los fondos del COVID-19. Hoy la deuda externa, Alejandro Cafati, se contabiliza en 9.737 millones de dólares, representando un incremento del 7,8% en comparación con los datos reportados hace un año. En números absolutos, este incremento se ve representado en 712 millones de dólares. La actual emergencia por la que transita el mundo y en los cuales se ha vuelto altamente vulnerable países como Honduras, no de una u otra manera condiciona que nos tengamos que endeudar, Alejandro.
Bueno, es que sabemos que esta crisis exige intervenciones agresivas y muy eficaces por parte de los gobiernos en los diferentes países. Estas intervenciones muchas veces requieren cuantiosos recursos públicos que los estados pequeños y pobres como Honduras no poseen. Por lo tanto, endeudarse siempre va a ser una opción, pero endeudarse inteligentemente, no de forma discrecional. Y si me permites, Eric, quiero aprovechar para mostrarte algunos datos en ese sentido, ¿no? Que estamos hablando. Datos de deuda que nosotros calculamos. Y mira, te comento, solo en estos 2 meses de pandemia, el Estado de Honduras ha adquirido deuda con organismos internacionales por un monto de 1.020 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de unos 25.000 millones de lempiras, deuda que a nuestra consideración es muy preocupante, dado que no se conoce hasta cierto punto si ya están los desembolsos o si ya están ejecutándose los recursos para aquello que nosotros, que fueron destinados a los mismos. Adicionalmente a esto, y si lo ponemos en comparación a porcentaje del PIB, quiere decir que el Estado de Honduras hasta este momento tiene en calidad de deuda cerca del 4.14% del Producto Interno Bruto, el cual fue adquirido en estos 2 meses. Adicionalmente, y esto es algo alarmante, nosotros habíamos calculado el mes anterior en una publicación, en la tercera publicación del FODE en el marco del COVID, que el Estado de Honduras tenía a disposición cerca de unos 85.000 millones de lempiras. Eso representa alrededor del 13% del Producto Interno Bruto. Ese dinero nosotros nos hemos dado cuenta con información adicional que se ha publicado a través de la Secretaría de Finanzas, que es un monto máximo. Quiere decir que los 85.000 millones de lempiras es lo más que el Estado puede adquirir, ya sea a través de donaciones, ya sea a través de deuda, o ya sea a través de fondos nacionales. De ese dinero, hasta el momento, van alrededor de unos 77.000 millones de lempiras recaudados por parte del Estado de Honduras. La gran pregunta es, entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese 12.2% del Producto Interno Bruto que ha adquirido el Estado de Honduras en calidad de deuda o de transferencias y donaciones? Son preguntas bastante importantes porque miramos que los médicos siguen sin tener insumos de bioseguridad, y hay mucho malestar al interior del país porque no se ha podido solventar las demandas sociales, principalmente de ingresos y alimentos. Entonces la pregunta aquí importante a plantear es, por un lado, ¿dónde está el dinero? Y por el otro, si Honduras de verdad tiene la capacidad de pago para hacer frente a una deuda de cerca de un 55% del Producto Interno Bruto. Alejandro, los términos respecto a los plazos de la deuda que ha adquirido Honduras, ¿son plazos favorables o perjudican en gran manera al Estado hondureño? Bueno, en cuanto a los plazos y a las tasas de intereses, hay que ver que Honduras tiene diferentes tipos de deudas, ¿no? Incluso dentro de la deuda externa. Una deuda que nosotros llamamos teóricamente como una deuda concesional, que quiere decir que son con organismos multilaterales, que es a plazos más largos y a tasas de intereses más cortas. Pueden llegar hasta 10 años plazo esta deuda concesional. Sin embargo, también tiene deuda con entes privados, como ser bancos internacionales, por cerca de unos 200 millones de dólares, y tiene además la colocación de bonos soberanos por 1.700 millones de dólares, que esta es la más alarmante, porque los bonos soberanos se caracterizan por tener tiempos más cortos, alrededor de unos 5 años, 7 a lo mucho, y tasas de intereses muy altas. La último cálculo que el FODE hizo de la tasa de interés de un bono soberano representaba al menos el 9% del total del préstamo, más la tasa de depreciación, que anda cerca de un 5%. Es decir, que la tasa final de intereses que paga el Estado de Honduras por bonos soberanos es de aproximadamente un 14%. Y esto es sin duda alguna alarmante, dado que Honduras también tiene responsabilidades a lo interno, como ser la deuda interna, que está en un 100% con fondos de previsión como INPREMA, como INJUPE, como el Banco Central de Honduras, y adicionalmente entonces tiene las necesidades de la ciudadanía, necesidades como educación, salud e infraestructura productiva para alcanzar sendas de crecimiento positivo. Alejandro, estoy revisando aquí el informe del Banco Central de Honduras.
y el documento detalla que el 91,1% del total de la deuda se contrató a mediano y largo plazo y solo el 8,9% se contrató a corto plazo. Esto indica que el próximo gobierno que asuma en enero del año 2022 va a administrar un país con una crisis económica. Sin duda alguna. Y mira, yo quiero hacer una observación. Es importante que los informes se detallen muy precisamente qué es mediano, qué es largo y qué es corto plazo, porque lo que para vos y para mí puede ser un mediano o un largo plazo, muy probablemente para autoridades nacionales no lo puede ser. Y en ese sentido es una aclaración importante porque ahí va a depender entonces los análisis que se hagan tanto los ciudadanos como los expertos en la materia, como el Colegio de Economistas, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Respondiendo a tu pregunta, evidentemente el siguiente gobierno, independientemente del color que sea, va a administrar un país en crisis económica, en crisis social y en crisis política. Una crisis económica que ya se venía acumulando en los últimos 5 años y que creo que esta pandemia, el COVID-19, ha sido la gota que ha derramado el vaso. Además, es importante mencionar que para principios del 2021, nosotros como FODE calculamos que cerca de unos 250,000 nuevas personas van a estar desempleadas y cerca de unos 80,000 hogares nuevos van a haber en condición de pobreza, llegando a la pobreza nuevamente en cerca de un 70%. Esto es sin duda alguna desalentador para cualquier ciudadano, para cualquier aspirante a la presidencia o aspirante al Congreso Nacional o incluso aspirante a las alcaldías, porque sabemos que la administración central otorga el 11% de los ingresos del Estado a transferencias municipales y entonces entre menos dinero tenga el Estado, menos ingresos van a tener las municipalidades para atender las necesidades locales en el interior del país. Adicionalmente miramos, y esto es lo que más nos preocupa, nosotros hemos estado insistiendo también en trabajar en un plan de rescate de país. Nosotros lo estamos formulando actualmente, te adelanto, Eric, y presentamos y pretendemos entonces a mediados de julio poderlo publicar, porque es importante tener un plan de mediano, de corto y de largo plazo para rescatar a Honduras, tanto económica, social y políticamente. Si no, entonces nosotros estaríamos encaminados cada vez más a un abismo que al pasar de los días es cada vez más profundo. Revisando también el informe del Banco Central de Honduras presentado en las últimas horas, Alejandro, se detalla que el 60,3% de la deuda externa se contrató con organismos multilaterales, un 23,7% con instituciones financieras y proveedores y el 16% con bilaterales. ¿Con quién resulta más favorable contratar deuda, Alejandro Cafati? Bueno, si nos ponemos de una forma objetiva, va a ser mucho más favorable adquirir deuda bilateral entre países, entre gobiernos amigos, porque los plazos son más largos, las tasas de interés es siempre mucho más baja, pero son cantidades más pequeñas, ¿no? Yo creo que la deuda más alta que tiene el Estado de Honduras actualmente, o bilateral entre países, es cerca de $100 millones, que es pues, sumamente poco para cualquier administración pública. En ese sentido, entonces, los organismos multilaterales son una opción importante, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Sin embargo, esta deuda es condicionada, es decir, solo se puede gastar en aquellos proyectos o en aquellos sectores que determinan los acreedores multilaterales. Finalmente, tenemos la deuda privada y la deuda de bonos soberanos, que esto va a depender, entonces, del grado de incertidumbre del país, es decir, de riesgo del país que tiene para poder colocar los bonos en cada momento. Y a mí me llama bastante la atención ese informe, Eric, porque nosotros revisando hace alrededor de 2 semanas las memorias institucionales de la Secretaría de Finanzas dicen todo lo contrario, ¿no? Cerca de los 6,000 millones que hay en deuda externa, o que había en 2019, perdón, de deuda externa, en 1,700 eran en bonos soberanos, alrededor de 240 en bonos entre entidades privadas, es decir, entre bancos, y cerca de unos 4,000 millones en acreedores internacionales, que solo son 3, es lo importante nacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo Económico.
Entonces, miramos cómo entonces los datos a veces no cuadran también entre las instituciones. Y eso es importante hacerlo, porque al final son instituciones públicas que tienen que homologar sus estadísticas a hacer los referentes económicos en el país. ¿Para qué debería de orientarse esta deuda, Alejandro, tomando en cuenta que según los números del Banco Central, el 93,5% de esta deuda, o sea, 7.349 millones de dólares de la deuda pública, la contrajo el gobierno central? El 3,6%, que son 281 millones de dólares, las empresas públicas no financieras. Un 2,6%, o sea, 207 millones, la autoridad monetaria, y el 0,2%, o sea, 25 millones de dólares, las instituciones públicas financieras, ha señalado el Banco Central en este informe. Bueno, antes del COVID, la respuesta era totalmente diferente a la que voy a dar actualmente. Hoy por hoy se necesitan, por un lado, asegurar el tipo de cambio del país, es decir, contraer deuda para incrementar las reservas internacionales netas y asegurar liquidez en el sistema financiero. Y por el otro lado también ocupamos entonces que la deuda vaya dirigida a rescatar sectores e industrias esenciales para la economía nacional. Sabemos que el contexto nacional e internacional es muy adverso, incluso después del COVID-19, con países que van a implementar políticas proteccionistas muy fuertes, incluso más que en tiempos anteriores, y que por ahí Honduras puede salir perdiendo dado el grado de apertura y dependencia comercial que tiene principalmente con los Estados Unidos. En ese sentido, entonces, esa deuda debería ser dirigida para poder fomentar aquellos sectores que han sido históricamente marginados, como el sector agroalimenticio, como ser el sector turismo también, que hoy por hoy es el sector que más pérdidas ha tenido a consecuencia del COVID-19. Pero además, esa deuda también tiene que hacer para garantizar transferencias fiscales temporales a los hogares y a las MIPYMES para poder sobrellevar la situación económica que nos espera en 2021 y en parte en 2022, con una ralentización económica mundial y con Honduras al abismo económico y social sin precedentes. La ministra de Finanzas, Rocío Távora, ha planteado una reducción del 16% del presupuesto general de la República aprobada para el presente ejercicio fiscal. Según este informe del Banco Central de Honduras, el pago por el servicio de la deuda entre enero y marzo alcanzó los 464 millones de dólares. ¿Valoraciones, Alejandro Cafati? Sí, sin duda alguna, eso eran las estimaciones que nosotros habíamos calculado. Es importante mencionar que los acreedores internacionales a Honduras a raíz del COVID-19 le condonaron, si así le queremos llamar, 3 meses de pago de servicio de la deuda. Por lo tanto son unos ahorros de aproximadamente unos 700 millones de lempiras, lo que el Estado de Honduras se ha ahorrado en estos 3 meses de pagar intereses y capital. Adicionalmente, es importante mencionar que para el servicio de deuda el Estado de Honduras presupuestó en 2019 cerca de unos 10.000 millones de lempiras. Esto es sin duda alguna algo alarmante, Eric, porque miramos entonces cómo el total de partida de deuda pública es de alrededor de unos 45.000 millones de lempiras, y de esos 45.000, solo 10.000 son destinados a pagar intereses y capital. Los otros 35.000 millones son en calidad de contratación de nueva deuda adicional a la que se ha adquirido en el marco del COVID-19. Por lo tanto, entonces nosotros nunca vamos a poder salir del endeudamiento, dado que esto va generándose o se va haciendo como una bola de nieve, que a medida vayan caminando los días se va haciendo cada vez más grande, a tal punto que no vamos a poderla soportar. Una bola de nieve que lastimosamente es en dólares y que el tipo de cambio nos perjudica significativamente, al menos el 5% de forma anual. Perfecto, ya estamos finalizando esta conversación, Alejandro Cafati. En gran manera el presupuesto general de la República se oxigena de la recaudación tributaria. ¿Ha hecho alguna estimación el Foro Social de la Deuda Externa? ¿Qué cantidad de millones va a dejar de percibir el Estado en términos de recaudación tributaria? Bueno, y mira, Eric, nosotros nos fijamos que en el 2019 la recaudación tributaria en meta era de aproximadamente unos 105.000 millones de lempiras. Sin embargo, se recaudaron 800 millones menos
de la meta estipulada por el SAR. Hemos visto también cómo al inicio de este año la recaudación tributaria iba lenta a consecuencia de esa ralentización económica del tercer trimestre que nos venía y todo el contexto internacional. Para ser más enfáticos, nosotros calculamos que entre 18.000 y 25.000 millones de lempiras podrían ser las pérdidas por ingresos tributarios que Honduras tendría a raíz del COVID-19. Y es importante aclarar, esta cifra va a estar directamente relacionada con el tiempo de duración de la pandemia. Es decir, si nos estamos 3, 4 meses, el Estado de Honduras va a dejar de percibir evidentemente más dinero y el recorte al presupuesto general de la República podría ser incluso más alto que el 16% que han pronosticado autoridades nacionales en materia económica. Alejandro Cafati, ¿cómo condiciona o cómo afecta la economía del país el no ingreso de remesas producto de la paralización económica de Estados Unidos? Mira, Eric, y es un tema importante. Solo a mediados de abril, que fue el último dato que nosotros hemos revisado, se había dejado de percibir cerca de 50 millones de dólares en comparación a abril del 2019. Esto sin duda alguna es desalentador. Hemos estimado que la disminución en la reserva, en las remesas, en el envío de remesas va a ser de aproximadamente entre 17 y 20% del total del monto presupuestado o esperado para este año. Esto es desalentador porque sabemos que las remesas muchas veces representan la única fuente de ingreso de los hogares. Eso estaría sumergiendo entonces a los hondureños a la pobreza y a la pobreza extrema, y en parte también estarían contribuyendo a incrementar el tipo de cambio, que sabemos que es una pérdida del poder adquisitivo de las personas, y adicionalmente entonces a volver más lenta la economía nacional al no haber ingresos privados, es decir, a que las personas no tengan ingresos para comprar los insumos y servicios de la economía nacional. Eso es desalentador porque no hemos visto entonces las alternativas necesarias para poder hacer frente a una pérdida de ingresos a nivel de los hogares e incluso a nivel de las empresas. Los informes internacionales siempre han dado cuenta que en Honduras, Alejandro Cafati, amigos televidentes del foro de Canal 10, de 1 a 10, 7 o 6 hondureños viven en condiciones de pobreza. Los organismos internacionales hoy han alertado que la pandemia del COVID-19 afectará en gran manera estas condiciones y que después de la emergencia habrán más pobres en el mundo. La situación para Honduras, el contexto que tendremos después de la crisis o de la emergencia del COVID-19, Alejandro Cafati, según las valoraciones del Foro Social de la Deuda Externa. Mira, Eric, nosotros hemos estimado que muy probablemente para finales de 2020 vamos a tener cerca de 80.000 familias nuevas en condición de pobreza, de lo cual nos va a afectar más la condición de pobreza extrema, pasando de un 44% muy probablemente a un 50%. Esto es alarmante porque entonces eso quiere decir que las personas van a tener menos ingresos para poder hacer frente a sus necesidades tanto personales como familiares, y por el otro lado entonces estamos viendo que la siguiente administración va a administrar un estado de Honduras empobrecido como nunca en la historia, donde cerca del 50% de su población va a estar en condición de pobreza extrema y solo el 20% en condición de pobreza relativa. Y lo más preocupante es que a raíz de esta pandemia del COVID-19, nosotros miramos cómo esa clase media se va reduciendo cada vez más, excluyendo o eliminando el sueño, si así lo queremos llamar, de los hondureños de un ascenso social, es decir, de ir ascendiendo de clase en clase. Un panorama que ya era bastante adverso, bastante difícil, bastante oscuro para los hondureños, para todos los hondureños en el día a día, y que esta crisis del COVID-19 viene a agudizarlo aún más.